Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Durante Mayorga y me dirijo simultáneamente a dos grupos, tanto de intensivo como al de escolarizado en materia de desarrollo humano. Es lo que vamos a revisar, vamos a estar revisando qué entendemos por desarrollo humano. Muy bien. Tanto para Tláhuac como para Tlalpan dirijo el mismo contenido por cuestiones de tiempo. Es la misma materia, aunque en escolarizados se acentúan o acentuaremos cuestiones más detenidamente. Bien, hay algunos problemas que tratar antes de pasar a los antecedentes del desarrollo humano. Eh, los problemas son los siguientes. Esta materia quizá esté de sobra, y digo quizá porque muchas cuestiones las vieron en teorías de la personalidad o ciertos contenidos les parecerán ya repetitivos. Por eso se ha estado juzgando que se retire la materia, pero todavía a ustedes les ha tocado, aquí estamos presentes. Y bien, ese es un primer problema, quizá mucha cuestión ya la hayan visto o ya la sepan. Veremos si sí. O si reafirmamos algunos contenidos. El siguiente problema es el temario. El temario está fundado desde hace mucho tiempo malamente en un artículo de internet. Ustedes busquen en internet el artículo, se llama Educar para la vida, el gran reto, del autor Torruella o Torroella. Verán que exactamente de ahí se calcó el temario. Son poquitas hojas, como unas 10, recuerdo, más o menos. Por favor, para la siguiente clase traen leído ese ensayo. Lo podemos ver en una clase. Y se acabó la materia, pero de eso no se trata. Bien, ese es el otro problema, el segundo que les quería referir. Eh, no sé quién lo haya hecho, pero pues estuvo mal esa cuestión y no se ha reformado. Sin embargo, podemos sacar provecho de ese resumen o de ese ensayo. Todo lo que van a leer en ese ensayo de Educar para la vida, el gran reto, es un resumen de lo que nos dice el padre del desarrollo humano. ¿Quién es el padre del desarrollo humano? El señor Maslow, humanista. Bien, eso es lo que vamos a exponer, pero más detenidamente. Hoy vamos a ver antecedentes inmediatos del humanismo. Hoy y quizá la siguiente clase un poco, y posteriormente entraremos a Maslow. La forma de evaluación, ya tienen tarea, leer el ensayo para comentarlo en clase, y la forma de evaluación será 100% examen. La última clase aplicaremos el examen, no en toda la clase, va a ser únicamente un pequeño tiempo que ocuparemos para ello. Bien, no se preocupen, es muy sencillo, relativamente. Después explicaré el por qué es sencillo el examen. Bien, teniendo esto y teniendo también en cuenta que necesitan el 80% de asistencias para tener acceso al examen, pues vamos a principiar con esto del desarrollo humano. El desarrollo humano no hay que confundirlo con lo que es psicología evolutiva. En el desarrollo humano puede estar implicada una psicología evolutiva, pero no es lo mismo. La psicología evolutiva se refiere a los procesos de evolución que se dan en la socialización del niño. A eso
de manera muy general se refiere a la psicología evolutiva. El desarrollo humano también hace referencia al desarrollo del niño, a los procesos, al proceso de socialización, mediante el cual al animal se le convierte en humano, pero va un tanto más allá. Tiene varios niveles. El desarrollo humano puede verse a nivel individual, a nivel grupal, social y a gran escala. Yo me muevo, o a escala planetaria, si ponemos la cuestión política y económica. Yo me muevo en el sector individual, entre el sector individual y el sector social. No soy economista ni político, ignoro esos temas, no puedo llegar a ese tipo de discursos, sino que nos moveremos en un ámbito que pues es el ámbito en que se maneja también Maslow, entre lo que es el individuo y lo social, conformando o entendiendo esto de lo social y el individuo como un todo. Bien, eso de manera genérica. Ahora, recordando rápidamente, para pasarnos a los antecedentes del humanismo, vamos a mencionar lo que son las cuatro grandes fuerzas de la psicología. Fuerzas o corrientes, que son el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y la psicología transpersonal. Hay otros tipos de teorías psicológicas y otros tipos de psicoterapia, pero las reconocidas como las cuatro fuerzas son las que acabamos de mencionar. Ahora, siendo así, el humanismo es la tercera fuerza. Los humanistas más reconocidos es Fritz Perls, Viktor Frankl, Carl Rogers y el señor Maslow. Maslow se considera el padre del humanismo, del transhumanismo, que después acabó llamándose psicología transpersonal. Ahora, los antecedentes entonces de la tercera fuerza y del desarrollo humano serían el conductismo y el psicoanálisis. Pero aparte de esos antecedentes, tenemos otros dos que no son de orden psicológico, sino que son de orden filosófico. La fenomenología y el existencialismo influenciaron a la tercera fuerza en psicología. Veremos algunos trozos de existencialismo y fenomenología muy cortitos que influenciaron al humanismo. Entonces, bueno, veremos rápidamente esos antecedentes que serían conductismo, psicoanálisis y por el lado filosófico la fenomenología y el existencialismo. Nada más cosas puntuales o lo que ya debieran conocer. Siendo así, en la cuestión, pues hoy tratamos antecedentes que los deberían de manejar. Me voy a ir primero por los antecedentes de corte psicológico, es decir, por las dos primeras fuerzas, conductismo y psicoanálisis. Algunos autores ponen que históricamente fue primero el conductismo y posteriormente el psicoanálisis, y otros invierten el sentido. Yo considero que es muy arbitrario tal cuestión, porque poco antes de 1900 tanto Pavlov como Freud comienzan a maquinar sus teorías y no salen de tajo, sino que se van desarrollando con el tiempo. No me meto en esos problemas, ya son problemas de interpretación histórica o a veces hasta de fanatismo. Sin embargo, por comodidad, yo comienzo con la cuestión conductual. Los términos conductuales tienden, o el conductismo en su generalidad, tiende a atacarse desde el campo psicológico y desde el psicopedagógico. A veces es por pura moda. Sin embargo, ojalá ustedes tengan la decencia de conocer un tanto lo que se critica. No creo, y lo estoy diciendo tanto para psicólogos como psicopedagogos, no creo que sea decente ir por la vida con un intitulado de psicólogo o psicopedagogo y ignorando los términos del
conductismo, que, curiosamente, se llega a criticar bastante desde el humanismo. Bien, entonces comenzaremos por ahí. Vamos a ver los términos clásicos, quizá ya los vieron, vamos a ver si los manejamos. Comencemos con algo, pues, sencillo. Algo que le robo al señor Javier Ortiz Monasterio de su libro Introducción a la filosofía experimental. Pone el siguiente ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Imaginemos una sociedad, démosla casi por hecho de la siguiente forma. Una sociedad o mundo donde no exista violencia, donde no existan asaltos, ni violaciones, ni asesinatos, donde pudiéramos dejar ventanas y puertas abiertas a cualquier hora del día y de la noche, sin el menor temor de que alguien pudiera entrar a dañarnos o aprovecharse de nuestro cuerpo, de nuestros bienes, y donde pudiéramos salir a toda hora, sin el menor temor de sufrir un accidente, de ser dañado por alguien, etc. Una sociedad donde estuviéramos también conformes, contentos con nuestra suerte, con nuestro trabajo, con nuestros gobernantes, y bueno, podríamos seguir pintándolo más bellamente, pero dejémoslo ahí. Vamos a suponer ese tipo de sociedad, y la pregunta importante es la siguiente. Suponiéndola, no vayan a decir que no existe, vamos a suponerla existe, ahí está. Si alguien les dijera a cada uno de ustedes, agarra tus triques, trae a las personas que amas y vente a vivir a este tipo de sociedad, ¿ustedes qué harían? ¿Se quedarían en la sociedad en la que están o se irían a vivir a aquella donde no existen las cuestiones que referimos? Piensen cada uno, desgraciadamente no pueden participar, no me pueden contestar, si se irían o no a ese tipo de sociedad. Ahora bien, esta cuestión que parece de fantasía no lo es así. Algunos pueden decir es una utopía. Las utopías comienzan desde Platón. Está Platón, está Bacon, está Tomás Moro y varias utopías o a lo que se les llamó así se dan en el transcurso de la historia. Pero lo que se acaba de plantear no se plantea como mera fantasía. Hay un autor que vamos a revisar, vamos a tratar de llegar a él en esta clase, por este medio, que precisamente fundamentado en ciencia, postula que ese tipo de sociedades puede hacerse en un futuro inmediato. Veremos también el por qué nos negamos a vivir en un mundo así. El autor es Frederick Furhus Skinner, el padre del condicionamiento operante. Para llegar a Skinner, sin embargo, tenemos que irnos un poco más atrás. Bien, Skinner no es un novelista, ¿vale? Lo que dice, lo dice porque está fundamentado en ciencia. Es más, hay sociedades estratificadas que llegan o se asemejan a lo que quiso Skinner. No tanto como él lo pinta, pero es una aproximación ideal. No sé, cuestiones como Canadá, Singapur, donde hay cierto orden establecido, cierto condicionamiento, han llegado a cierta condición óptima de vida. Esto lo retomaremos con Maslow, pero de diferente forma. Vamos pues a llegar a Skinner. Y esto es lo peligroso de las teorías, porque una teoría sobre lo que es el humano o el hombre no se queda en mera teoría o no se aplica únicamente a determinados individuos. Según se comprende el hombre, según se interviene, pero no solamente, repito, a determinadas personas, sino que los autores quieren que esa visión de hombre se extienda a nivel social, a escala planetaria. Eso es lo peligroso. Sin embargo, desde Sócrates hasta la fecha, seguimos sin saber qué es el hombre y ya nos está quedando más claro
que no sabemos lo que somos desde discursos bioantropológicos en los que desgraciadamente no vamos a poder entrar, pero pues bueno, eso es lo peligroso de las teorías sobre el humano o sobre en qué consistimos o en qué consiste nuestra especie. Antes de llegar a Skinner vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que hay antes de él. No me voy hasta los griegos, podríamos irnos hasta los griegos, pero sería bastante cansado. Me voy hasta mediados del siglo XIX. Mediados son fechas aproximadas. Para 1850, repito, es una aproximación. Para 1850 la psicología era una rama de la filosofía que se definía más o menos, así como rama, por estudiar el espíritu por medio del espíritu. Entonces, pues no era una ciencia, estaba supeditada a la filosofía, era una rama, era como una filosofía psicológica, pero para ese tiempo ya está este loco de psiquiátrico, Augusto Comte. Comte, como saben, es padre de la sociología o de la física social. Y lo importante de Comte, no vamos a entrar en él, nada más diremos algo muy rápido. Lo importante de Comte es que con su positivismo o filosofía positiva desató una moda. Lo siguiente lo voy a decir de forma muy vulgar para no entrar en las concepciones estrictas de lo que es filosofía positiva. Pero después de que Comte escribe sus 9 volúmenes sobre este tipo de filosofía positiva, digamos que instituyó una especie de religión teórica que postulaba que aquello que no fuera sujeto a observación o experimentación, entonces no valía la pena de ser leído o ser tomado en cuenta. La psicología entonces, de 1850 más o menos a 1900, los psicólogos o los filósofos psicólogos van a intentar independizarse de la filosofía y hacer de la psicología una ciencia precisamente independiente. Lo curioso es que cuando tratan de hacerlo, en muchos lugares y varios autores, en vez de estar haciendo psicología, se convierten en fisiólogos por pretender ser muy objetivos. Ahora bien, el primer intento para que la psicología se convirtiera en ciencia autónoma se lo debemos a Wilhelm Wundt en 1879. A Wilhelm Wundt le debemos el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. ¿Qué es lo que hace Wundt? Es lo siguiente, de manera general, tenemos que llegar a Skinner al menos. La psicología, el objeto de estudio de la psicología era la conciencia, los contenidos de conciencia o lo que podemos llamar, se llamaba antes también, la experiencia. Y ese era un problema, porque, por ejemplo, ¿cómo pueden ustedes darse cuenta de lo que yo estoy pensando o de lo que yo estoy sintiendo o experienciando? Esa es la pregunta. ¿No pueden observar lo que estoy sintiendo? Aparentemente. Al menos no pueden observarlo de manera directa. Pero hay una solución que precisamente se llama la introspección. Si bien ustedes no pueden observar lo que estoy sintiendo en estos momentos o lo que estoy pensando, yo puedo referirlo mediante la palabra. A mí sí es accesible, para mí sí es accesible mis contenidos de experiencia o de conciencia y los refiero. Siento dolor, siento frío, me duele la cabeza, etc. Bien, eso es la escuela, de manera muy genérica, la escuela introspeccionista o el movimiento del introspeccionismo, que comienza con Wundt. Pronto se viene abajo
Hay muchísimas razones por lo que se viene abajo el introspeccionismo, nada más diré dos. Una de ellas es que, digamos, que se estimulaba a una persona, eh, no sé, voy a inventar rápidamente. Con un aparato de descargas eléctricas se estimula a una persona en cierta región específica y la persona dice que le duele. Y a otra también se le estimula en la misma región y dice que goza de eso. Entonces no había patrones como para medir la experiencia. Ese es uno de los motivos por los cuales el introspeccionismo empieza a perder fuerza. Yo no sé por qué Wundt no lo sabe, no recordó a Platón, eso ya lo había advertido Platón y hasta los sofistas en su tiempo. Esto de la relatividad de la experiencia o de los pareceres de cada quien. Otra cuestión por la que se fue al diablo el introspeccionismo es porque cada experimento que se hacían de puertas hacia adentro y los experimentadores modificaban los resultados para que coincidieran con los argumentos teóricos que querían defender, en dado caso. Bueno, ahí tenemos la primera escuela, el primer intento que hace la psicología para convertirse en ciencia. El segundo corresponde al maestro Iván Petrovich Pavlov, que seguramente, Dios quiera, ya manejan, al menos sus términos principales. Vamos a revisar si ya manejamos eso. Es lo que llamamos conductismo clásico. Le llamamos conductismo clásico porque, pasado el tiempo vienen otros tipos de conductismo y es como cuando referimos que un coche es clásico o como que algunos de nosotros ya estamos siendo clásicos, ¿no? Bien, conductismo clásico también se le llama conductismo o condicionamiento respondiente. ¿Por qué respondiente? Porque su modelo es de estímulo-respuesta. Se le llama a la vez condicionamiento simultáneo, porque se presentan simultáneamente ante el organismo que queremos condicionar el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. Se le llama también condicionamiento apetitivo porque se basa en la satisfacción del organismo que se está condicionando y no en el dolor como lo hace Bechterev, un enemigo de Pavlov, que sería el condicionamiento aversivo, el de Bechterev. Bueno, entonces tenemos que es condicionamiento clásico, respondiente, simultáneo, apetitivo, y bueno, son los nombres principales. Yo prefiero llamarlo asociacionismo para escucharme más payaso, más académico. Veamos los términos principales del asociacionismo. Sin meternos en tanta historia y matadera de perros que hizo el señor Pavlov y cuestiones que sirvieron a nivel político y en la guerra, en sus experimentos, sin meternos tanto a fondo, vámonos a los términos principales que nos competen. Los términos son los siguientes, ya los manejan, estoy presuponiendo eso. Tenemos por un lado un estímulo neutro, un estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada, un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Lo que hace Pavlov ya lo conocemos, pero tenemos que manejar los tecnicismos, porque si no, no se diferencia el académico del hombre de la calle, y mucho menos podría intervenir en un caso de modificación conductual. Ahora, tenemos pues, no se pierda de vista que es un modelo fundamentado en estímulo-respuesta. Skinner es diferente. Porque a veces, ya titulados y hasta con maestría, se les pregunta cuál es el modelo del señor Skinner y tienden a contestar que es un modelo de estímulo y respuesta, y eso es totalmente garrafal o incorrecto. Eso pertenece al asociacionismo. Bien, veamos.
lo que es causa-efecto para un fisiólogo como Pavlov se traduce en el término de estímulo y respuesta. Pero acentuemos o agreguemos un término. A determinado estímulo existe una determinada respuesta en determinado organismo. Bien, se trata de una respuesta refleja o involuntaria. El reflejo viene teorizado desde Descartes. Ahora, eso no lo aprende el animal. Pavlov, utilizando ácidos y también carne en polvo, otras cuestiones, vamos a poner la carne y la campana, como se dice campana, aunque no era precisamente campana. El animal ante la carne precisamente tiene un tipo de salivación. El animal no aprendió a salivar. Eso está dentro de su estructura instintiva interna. Es heredado. Esa respuesta es merced la herencia. No es una respuesta aprendida. Es involuntaria, podríamos decirle también. El estímulo incondicionado provoca la respuesta incondicionada, específica, es decir, aristotélicamente, de determinada especie. En este caso, el can. Nosotros también, los humanos, tenemos ese reflejo. Ante determinados alimentos o sustancias que puedan introducírsenos en la boca, salivamos. Si hay un vegano que diga que no, por ahí, pues pasó por un proceso de inhibición que también lo trabaja el maestro Pavlov en sus ensayos sobre reflejos condicionados e inhibiciones. Son procesos de condicionamiento. Bien, retornando, tenemos un estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada o refleja, que no aprendió el animal. Ahora bien, tenemos un estímulo neutro o neutral. Tiene mucho significado esto de neutro o neutral. Se le llama así precisamente porque no provoca una respuesta específica en determinado organismo. Pero como ya sabemos, si se parean, no aparean, si se parean los estímulos, es decir, si se presentan simultáneamente el estímulo incondicionado, que es la carne, y el estímulo neutro, que es el sonido de campana, que no provoca una respuesta específica en el animal, y se repite varias veces esta presentación simultánea, posteriormente retiramos el estímulo incondicionado y únicamente presentamos el neutro. Si el neutro ya provoca la respuesta que provocaba el estímulo incondicionado, entonces ya no le llamamos estímulo neutro precisamente. Le cambiamos el nombre por estímulo condicionado y a la respuesta que provoca ya le llamamos una respuesta condicionada o aprendida. Esos son los términos principales del condicionamiento clásico. Debemos manejarlos así, fluidamente, son sencillos, así como los acabamos de presentar, porque si tienen la amabilidad de hojear cualquier libro de Pavlov, verán que leer a los autores directamente es bastante difícil, al menos este tipo de autores, como Freud, Pavlov, Piaget, es bastante difícil. No como los acabamos de presentar. Los estudios son minuciosos. Cada segundo, cada gramo de saliva se está midiendo y se aísla o purifica el experimento. Muchísimas cuestiones que ya son para quien se interese por determinada escuela o para que no le cuenten libros de introducción que a veces refieren cosas que no dijeron los autores que según manejan quienes escribieron tales libros de introducción. Bien, son los términos generales. Ahora, dado esto del asociacionismo, ¿cómo podemos pensar que podría romperse la asociación? Porque uno de los principios o una de las cuestiones que se comienza a sostener es que si todo es aprendido
o la mayor parte de conductas o comportamientos son aprendidos en los animales o en los humanos, entonces también se puede desaprender. ¿Qué se les ocurriría hacer o generar como técnica para que el animal ya no responda al sonido de la campana con salivación? ¿Cómo romperían la asociación? Eso, por favor, de tarea lo piensan y traen algunas o llevan, si nos vemos, algunas soluciones que sepan cómo deshacemos tal asociación. Bien, pasando de estos términos generales, hay muchos más, pero me estoy yendo a los antecedentes inmediatos, a lo más general, a lo que se debe de conocer así de ley, tanto en psicología como en psicopedagogía. Quien populariza el conductismo es el señor Watson. Watson causó mucho revuelo con un artículo en 1920 que se intitulaba La psicología, cómo la ve un conductista. Es un exagerado. Quizá, o probablemente, recuerden la referencia de Watson hacia la sociedad. Solicitaba una docena de niños y prometía hacer de ellos lo que le pidieran, el mejor médico, el mejor asesino, etcétera, independientemente de el estatus socioeconómico, de la raza, toda su fe y toda su pasión Watson la dejaba en el conductismo, en esa cuestión, entre comillas, sencilla, de estímulo y respuesta. Es un exagerado en ese sentido. Bien, sigue siendo un asociacionista. De tarea, entonces, también resuelvan lo siguiente. Seguramente conocen el experimento, pero pónganlo con los términos que acabamos de referir del señor Pavlov. Siendo básicamente un asociacionista el señor Watson, yo les voy a dar los elementos y ustedes tienen que ordenarlo como tarea. A ver si sí queda entendido lo de Pavlov, pero háganlo con lo que hizo Watson. Les voy a ayudar un poco. En los experimentos de Watson se trata de lo siguiente. Nosotros no tenemos por naturaleza miedo o un tipo de reacción específica ante las ratas. Ahora, nosotros sí respondemos con sobresalto a los sonidos que son fuertes y de súbito. Ahora bien, dado que Watson experimenta con niños, ¿cómo ustedes, utilizando los términos que vimos en Pavlov, cómo ustedes explicarían con los tecnicismos un proceso para generarle al niño una fobia hacia las ratas? Es decir, que le tenga miedo a la rata. Repito, naturalmente no le tenemos miedo, ni a las ratas, ni a las suegras, ni a las arañas, etc. Pero podemos aprenderlo. ¿Cómo harían ustedes con los tecnicismos de Pavlov lo que Watson hizo? 3 elementos. El llanto del niño, o si prefieren llamarlo sobresalto. El golpe con un martillo y una palanca, un golpe de súbito, o más bien sería un sonido fuerte y de súbito, y la rata. Esos son los 3 elementos. Coloquen cada elemento en los términos que mencionamos con Pavlov, es decir, cuál es el estímulo neutro, cuál es el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. No es de atinarle nada más. Si le atinan, todavía falta que expliquen el proceso. O algunos entienden el proceso pero no saben explicarlo con los tecnicismos. Tenemos que tener esto bien fresco o bien en las mentes o en la mente. Porque si no, repito, no nos diferenciamos del hombre de la calle. A mí mi madre, por ejemplo, y la de muchos quizá de los presentes,
sin alguna educación específica o académica, nos condicionaron. Pero, como se dice, a la mala o a la buena de Dios. Si no se manejan los tecnicismos, entonces la academia o lo que están gastando vale, vale mucho. Conseguimos mejores trabajos, pero pues estamos perdiendo un tanto el tiempo. Eh, bueno, les dejo esa cuestión de tarea. Entiendan el proceso para que el niño tenga fobia a las ratas. Y la otra cuestión, cómo deshacen una asociación, qué se les ocurre o qué saben al respecto. Bien, seguimos en asociacionismo. Me detendré un poco en la siguiente cuestión. Por un lado, no existe, la psicología. Existen las psicologías. Debemos convertir en plural el tal artículo. Y por otro, todo el tipo de psicología tiene un diferente tipo de objeto a estudiar. El introspeccionismo habíamos dicho que estudiaba en los contenidos de conciencia, la conciencia o la experiencia. En el conductismo presuponemos, en el conductismo clásico, lo que se estudia que sería. Muchos quizá contestarán que es la conducta. Puede señalarse, eso sí, la conducta, pero hay una crítica que va a hacer Skinner, a mí me parece adecuada. Una crítica al condicionamiento clásico. Dice que eso no es conductismo, no puede ser llamado conductismo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Es muy sencillo. Para asociar, ¿qué se necesita? Dice Skinner. Sencillo, se necesita tener mente. Y decir mente es estar haciendo referencia a cuestiones internas. Y si la psicología verdaderamente quería convertirse en ciencia, tendría que dejar de pensar que hay cuestiones como espíritu o alma o mente dentro de esta máquina, que es el cuerpo, es el fantasma en la máquina, como le dicen algunos. Skinner por eso se dice el primer conductista, a mí me lo parece. Watson no sería conductista si tomamos en cuenta tal crítica, sería un mentalista. Burlándose, el señor Skinner llega a decir, lo peor de todo es que en ese tipo de estudios no solamente seguimos presuponiendo que existe un hombre interior o interno, sino que estamos ya suponiendo que hasta existe un perro interior. A Skinner ni siquiera le interesan, dicho sea de paso, las explicaciones fisiológicas internas. Skinner únicamente se basa en lo que se observa, no en los procesos internos de determinado organismo. Bien, pero como pasa muchas veces, con determinados eruditos no le hicieron caso a Skinner y seguimos diciendo condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Antes de pasar al señor Skinner, su antecedente inmediato es Thorndike. Se le conoce por su experimento de una caja con un gato. Quizá lo recuerden, lo vieron en otras materias. Un gato no entrenado. Claro, la caja está preestablecida como experimento. Dentro de la caja el gato puede mirar que hay comida afuera, tiene un vitral y tiene un mecanismo interior, la caja, mediante el cual si de casualidad palanquea el gato, digo de casualidad porque no es un gato entrenado, se abre el mecanismo de la misma caja y el gato sale y se alimenta. Bien, se repite la operación, se vuelve a meter el gato y de pura casualidad, cuando palanquea se abre. Un gato no entrenado va a tener conductas de gato, conductas azarosas. El gato que hace, maulla, ¿se dice maulla? Maulla, se puede rascar, se para en dos patas, da vueltas quizá, se puede morder, conductas de gato, digámoslo así. Ahora bien, si repetimos esto de meterlo a la caja, de pura casualidad, repetimos, cuando palanquee, va a salir y va a comer.
Thorndike lo explica por ensayo y error. Se van a ir eliminando aquellas conductas que no tengan un efecto en el ambiente. El efecto de, la conducta de palanquear precisamente tiene el efecto de liberar al gato de la caja y puede alimentarse. Es lo que Thorndike llama dentro de sus leyes ley del efecto. Ese es el antecedente inmediato del señor Skinner, el maestro Thorndike, que explica, repito, la cuestión mediante ensayo y error. De manera general, vámonos comparándonos con ese gato. Todo lo que hacemos, lo que ustedes hacen y lo que yo hago y lo que no hacemos es porque estamos condicionados. Más claro, lo que hacemos lo hacemos porque ha funcionado. Lo que no hacemos es porque no funciona. Hemos aprendido a dejar de emitir ciertas conductas. Ese es el núcleo del condicionamiento operante. Ahora, podría decirse entonces, con este antecedente de la ley del efecto en Thorndike, esta ley del efecto en Skinner se va a nombrar la ley del reforzamiento, la rebautiza, podríamos decirlo así, y no solamente la rebautiza, sino que la coloca dentro de un cuerpo teórico mucho más amplio. Leer Skinner es como leer a un filósofo. Él mismo dice que el conductismo no es una psicología, sino que es una filosofía sobre la conducta. Bueno, el señor Skinner, vamos a diferenciar, que es una pregunta de examen, es básica también. Vamos a diferenciar el condicionamiento clásico del condicionamiento operante. Habíamos dicho que el condicionamiento clásico se basa en un modelo de estímulo-respuesta. Dicho con otras palabras, se basa en un modelo de antecedente, podemos decirlo, y conducta. Ahora, a Skinner no le interesa el antecedente o el estímulo. Lo que le interesa es la conducta y no lo que está antes, sino lo que está después. En Skinner se habla de conducta y consecuente. Este consecuente es el reforzador. Todo lo que hacemos, lo hacemos por las cosas que vienen después de que lo hacemos precisamente. Esa es, de forma general, la distinción del modelo. Se habla del ABC de la conducta, son siglas en inglés. En el ABC de la conducta localizaríamos A antecedentes, B conducta y C consecuentes. Al asociacionismo lo localizaríamos en una teorización que va de A a B. Y a Skinner en un modelo que va de B a C, conducta consecuente. No estímulo-respuesta o lo que es lo mismo antecedente y conducta. Son modelos bastante diferentes. Claro, no es que Skinner no sepa que existen antecedentes, pero los desdeña y tiene explicaciones filosóficas para suprimirlo y explicar todo mediante consecuentes, no mediante los antecedentes. Ejemplos muy detallados, como el simple hecho de beber de un vaso de agua, etc. Quizá veamos algunos. Ahora bien, primeramente, en Skinner tenemos una diferencia de reforzadores. Tenemos reforzadores primarios y reforzadores secundarios. Los reforzadores primarios son los que tienen que ver con nuestra biología. El calor puede ser un reforzador, el agua, el alimento, el sexo, etc. a nivel biológico. Y los reforzadores secundarios serían los culturales. Esa es una primera distinción. Culturales como el aplauso, una mirada, un trofeo, dependiendo la cultura. Bien, esa es una primera división de los reforzadores. Ahora, los términos principales del conductismo son 4. 2 reforzadores y 2 castigos. Reforzador positivo, reforzador negativo, castigo positivo y castigo negativo. Esos 4 términos todos
son consecuentes a la conducta. Y para no revolverlos, porque se tiende mucho a confundir esto, no vayamos a entender por positivo y negativo una semántica de bueno, malo, bien y mal. Dejemos la ética por un momento, no pensemos éticamente. La conducta es conducta, no es buena ni mala, y el reforzador y los castigos tampoco son buenos ni malos. Si se dice que hay reforzadores positivos y negativos, y castigos positivos y negativos, es en el sentido, pongan los signos más y menos, es en el sentido de sumar o restar, como cuando se habla de eutanasia pasiva, eutanasia activa, suicidio positivo, suicidio negativo, son analogías. Bueno, ¿qué ejemplos más raros? Perdón. Tenemos que los 4 términos son consecuentes. Expliquemos cada uno. Para facilitar las cosas, voy a poner lo siguiente, pero es incorrecto. Teóricamente es incorrecto, Skinner lo criticaría mucho, pero es para facilitar las cosas. Los reforzadores, tanto el reforzador positivo como el reforzador negativo, causan placer o satisfacción al individuo. Y los castigos, tanto positivos como negativos, causan dolor o sufrimiento al individuo. Esas son las generalidades. Como dice Aristóteles, entendiéndose lo general, se puede fácilmente entender lo de los mortales. Bueno, no lo dice así, ya lo distorsioné. Bien, se pueden comprender los particulares. Eso es lo general. Los consecuentes son los 4. Los reforzadores, como su nombre lo indica, refuerza, tienden a aumentar la conducta. Y los castigos tienden a disminuirla. Los reforzadores, por una parte, causan placer o satisfacción, aunque dijimos que es incorrecto, y los castigos causan dolor o sufrimiento al organismo. Expliquemos rápidamente cada uno de ellos. Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar por el tiempo solicitado. Queremos que se incremente una conducta en nuestro perro, en nuestra rata, en nuestro niño, suegra, novia, amigo, lo que quieran. Bien, queremos que haga más alguna cuestión. Una conducta compleja, se puede dividir en unidades, etc. Cada que emita la persona la conducta que nosotros queremos incrementar, entonces le damos algo, le sumamos. Ese es el reforzador positivo. Le damos algo que le causa placer o satisfacción. Si lo queremos reforzar negativamente, es decir, si queremos que incremente una conducta también, pero la queremos reforzar de manera negativa, no de manera positiva, cada que haga esa conducta el individuo, le retiramos algo cuyo retiramiento le causa placer y satisfacción. Esos son los reforzadores. Por ejemplo, sencillamente, reforzador positivo. Participaste, Juanito, te doy, te sumo, eso es positivo, te sumo una estrellita. Es un reforzador secundario, es decir, cultural. Te pongo una estrellita. La estrella es un reforzador positivo porque es un evento que se suma. Un reforzador negativo. Digamos que para aplicar el reforzador negativo primero tenemos que revisar en el ambiente qué es lo que le molesta al sujeto. Cuando lo tengamos localizado, aquel evento que le molesta al sujeto, entonces procedemos de la siguiente manera. Cuando emita la conducta que nosotros queremos incrementar, le retiramos eso que le molesta al individuo. Cuando a nosotros nos retiran algo que nos está chingando, digámoslo así, ya a rajatabla para que se comprenda, cuando a nosotros nos retiran algo que nos molesta, sentimos alivio, o sentimos placer o satisfacción. Eso es lo negativo, el retirar. Bien, castigo positivo y castigo negativo. Estos se utilizan, como su nombre lo indica,
castigo, se utilizan para conductas que queremos decrementar, al contrario de los reforzadores, que se utilizan para conductas que queremos incrementar. Un castigo positivo es algo que se suma, precisamente una cachetada, una mirada despectiva, un machetazo, pudiera ser, un balazo. Claro, no matemos al individuo, sino no es castigo, dice Skinner, algo así, un chascarrillo en su libro Ciencia y Conducta Humana. Para que sea castigo debemos dejarlo vivo. Bien, no les estoy diciendo que apliquen eso, no estoy hablando, no me estoy metiendo con la ética, les había dicho. Es para que se comprenda mejor. Entonces, todo lo que se sume y cause positivamente dolor y sufrimiento. Claro, siempre después de que se presenta la conducta, nunca decimos te estoy dando esta revolcada porque sé que te vas a comportar de manera que no quiero. No, primero se comporta y después las cachetadas. Bien, tenemos el castigo negativo, hay algunas variaciones ahí, no me meteré en las especificaciones. En el castigo negativo, pues sencillo, ahora para aplicarlo necesitamos ubicar algo que le causa satisfacción o placer al individuo. Digamos que los videojuegos, por pensar en los niños o los jóvenes. Videojuegos, televisión o celular. Cada que imita la conducta que nosotros queremos decrementar, le retiramos eso que le gusta, cuyo retiramiento entonces le causa precisamente dolor o sufrimiento. Se pueden combinar también reforzadores y castigos. Ojalá tengan bastantes preguntas al respecto de lo que se ha dicho, o qué mejor. Ojalá lo manejen mucho mejor que un servidor. Este es un tipo de antecedentes que va a criticar bastante el desarrollo humano en alguna de sus partes. Ya veremos en qué sentidos. Y en qué sentidos acierta y en otros no. Bien, le dejaremos hasta aquí. Les encargo de tarea, por favor, la cuestión del ensayo de Torruella. Que es el temario todo, para que no se quejen esas personas así muy anales, como veremos después, muy obsesivas de, ay, yo quiero exactamente el temario, ahí está, lea el Torruella para que no se ande quejando. Dedicaremos mucho a las personas obsesivo-compulsivas o anales en el discurso de el señor Maslow. Ya veremos por qué y todas sus implicaciones. Bueno, sin más por el momento, ojalá nos podamos ver la siguiente semana. Bueno, muchas gracias. A sus órdenes, pues. Repito mi nombre, Ernesto Durante. Si es que no me conocen, estamos en contacto. Gracias.